El Señor les bendiga. Bienvenidos a la materia de epístolas generales. Ese día vamos a estudiar el capítulo 4 de epístolas generales y la próxima semana yo estaré compartiéndoles el material que van a trabajar ustedes en las últimas semanas o específicamente en el mes de octubre. El temario ya lo tengo, el material ya lo tengo y el propósito de entregarles el material es que hay ocasiones en las cuales buscamos diversas fuentes o a veces el material es bastante extenso. Entonces yo voy a entregarles el material. Si usted lo quiere enriquecer con aportes o ideas personales, no hay ningún problema para que usted la próxima semana esté atento a la tarea que se le va a asignar. Bien, continuamos nuestro estudio y vamos a ver dos aspectos acerca de los deberes que nosotros debemos, valga la redundancia, un deber es un cumplimiento. Y también nos habla acerca de el sufrimiento, que es una continuación del capítulo 3, donde nos habla que debemos imitar ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Clase número 10, epístolas generales. Y luego nosotros encontramos en los versículos 1 al 2 donde Pedro llama a los lectores, a usted y a mí, a todos aquellos que iban a escuchar este mensaje, a examinar ese estilo de vida que nosotros tenemos a la luz de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos sufriendo? A lo mejor nos vemos decaídos, nuestro semblante decae, hay tristeza en nuestros ojos, se nota, probablemente así como a algunos también se les va el sueño. Y hay diversas manifestaciones cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento. Como discípulos que somos de Jesús, debemos nosotros siempre estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios. Y si es necesario, un poquito de dolor, porque el dolor también purifica y no necesariamente aprendemos a través del dolor. Yo durante el tiempo que he estudiado teología, mantuve una frase que decía, es mejor aprender por obediencia y no por experiencia. Y en mi vida personal me ha tocado a veces aprender por obediencia, pero a veces me ha tocado también un jaloncito de orejas que el Señor me ha hecho para poder entender que debo de someterme a su voluntad. Cuando nos centramos en Cristo, el pecado pierde su poder. ¿Por qué? Porque ya no estamos más enfocados en lo que mis limitaciones, en lo que yo he hecho, sino en el poder de Dios que actúa en nosotros. Y entonces el pecado pierde su poder de derrotarnos en el sufrimiento. El pecado produce tristeza, produce sufrimiento. Usted y yo hemos experimentado durante nuestra vida que desobedecer a las leyes de Dios nos trae consecuencias, pero no nos está hablando acerca de ese sufrimiento por las consecuencias de mis acciones, sino los padecimientos por causa de Cristo, porque es muy diferente que yo padezca por mis acciones, porque yo le salí enojada en un semáforo a un hombre y de repente él me echó el carro o hizo algo contra mí. No me se refiere a ese sufrimiento, sino al sufrimiento que nosotros adoptamos por causa de Cristo. Porque es ahí donde se muestran los verdaderos valores morales. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veas que estas señales acontezcan, no les dijo, salgan corriendo. Les dijo, erguíos, párense firme, tengan una postura varonil, compórtense como hijos de Dios, porque es ahí donde se muestran los verdaderos valores morales y los placeres pecaminosos parecen menos atractivos. Cristo nos habla acerca de qué sufrió en su cuerpo y nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Primero tuvo sufrimiento, dice, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, padecer en la carne es también el pensamiento del cual debemos armarnos nosotros, equiparnos, tener el mismo sentir.
¿Para qué? Dice que el que ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primero viene el sufrimiento, después viene la victoria. Eso nos está diciendo que primero probablemente vamos a enfrentar dificultades, pero posteriormente viene la victoria. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuál tiempo que resta? El tiempo que resta debemos vivirlo conforme a la voluntad de Dios, no en la carne. Vivir en la carne es fácil. Yo puedo escuchar las voces de afuera y estas voces de afuera me pueden influenciar a mí, pero también tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué debemos armarnos del mismo pensamiento de Jesús? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces nos enseña estos versículos que es importante armarnos de este pensamiento. Al convertirnos nosotros existe un cambio radical. En teoría debería de ser así. Podemos sufrir el menosprecio de nuestros antiguos amigos, no sea usted, pero seguramente usted tenía prácticas mundanas al igual que yo. Por ejemplo, mis papás son de San Vicente y había un grupo que eran cristianos, los hermanos Flores. Son mentiras, no son cristianos. Yo por molestarle le digo, pero a mí me gustaba, por ejemplo, como mis papás son de San Vicente y yo frecuentaba mucho San Vicente, a mí me gustaba la cumbia, me gustaba bailar. Por supuesto que no me convertí y dije, hoy ya no voy a bailar. Sí fui radical en algunas cosas, pero recuerdo que cuando yo tenía que llegar a reuniones familiares y me decían que bailaba, yo les decía que no bailaba. Entonces, quizás ahí sí era un poquito drástica en ese sentido, porque yo sentía que había algo dentro de mí que no me que me impedía el poder actuar como mi antigua vida. Ser rechazado por no compartir en actividades pecaminosas, pero ahí es justamente donde nosotros mostramos nuestras prioridades que han cambiado y van en dirección opuesta a la de ellos. Eso se refiere a la madurez cristiana que nos debería ayudar a los nuevos creyentes a resistir tales pasiones y animarlos a ser fieles. Hay nuevos creyentes que a lo mejor tienen sus prácticas del mundo y que si usted se da cuenta, no los debe juzgar, al contrario, debe animarlos y debe recordarles que toda atadura, que todo nexo con el pasado solamente el Señor lo puede romper. No podemos estarlo criticando. Por eso les dice en el versículo 3: baste ya, ya es suficiente, ya nos desgastamos mucho en el mundo, por lo tanto, nosotros necesitamos entregárselo a Dios. ¿Cómo es esa vida contraria a la voluntad de Dios? Bueno, por supuesto que si no hay un temor a Dios, estamos entregados al desenfreno, a las bajas pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, idolatrías abominables. La vida de pecado. Por eso le dice el versículo 3: basta ya, pongan un alto, dejemos de estar actuando como si estuviéramos en el mundo. Decirles ya es suficiente, agrandando a los gentiles, agradando a las personas con las cuales compartíamos antes. ¿En qué? ¿Cómo lo agradábamos? En lascivias, en concupiscencias, embriagueces, lascivias, orgías, disipación y abominables idolatrías. Luego el versículo 4 dice: a ellos les parece extraño. Por supuesto que la gente le va a parecer extraño cuando nosotros no actuemos como antes actuábamos. En un mundo de pecado, los cristianos son extranjeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Estamos de paso en esta tierra. Luego dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Por supuesto que tiene que haber una diferencia. Luego, el versículo 5: hay muchas personas de la iglesia primitiva que tenían inquietudes con relación a la vida después de la muerte. En Tesalónica los cristianos temían que los seres queridos que murieron antes del regreso de Cristo nunca lograrían ver a Cristo.
Entonces, a estas personas, a los lectores de Pedro, se les debía recordar que los muertos serán juzgados. Este juicio será imparcial porque hasta los muertos han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Versículo 5, pero ellos darán cuenta. Hay una rendición de cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, va a haber un tiempo de juicio. Luego el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos se les puede predicar a las personas que ya están en un ataúd? ¿Verdad que no se puede? Está refiriéndose a las personas que, así como dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte, a esas personas que están muertas en vida. Entonces, a estas personas les ha sido predicado el Evangelio a los muertos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Son los cristianos que también oyeron el Evangelio durante su vida y creyeron en él, pero que luego murieron. Luego el versículo 7. El estar listos para poder encontrarnos con Cristo también implica un crecimiento continuo en amor. El discipulado no solamente es recibir una información, sino que es una convivencia al estilo de Jesús. Nosotros recordemos que Jesús tuvo discípulos y que esos discípulos estaban con él. Sabían cuál era el lugar o a qué hora iba a orar Jesús. El discipulado cristiano, la responsabilidad que tenemos nosotros de darle seguimiento a las personas que conocen al Señor, es no solamente llevarlos a la iglesia el domingo, estudiar la palabra, sino que hay un estilo de vida que nosotros debemos mostrar y también el hecho de poder enseñarle a estas personas las prácticas cristianas que nos van a llevar al crecimiento. Entonces es muy importante la oración frecuente y también poder ayudar a los necesitados. Sus bienes, su nivel social y su poder no significarán nada en el reino de Dios, pero usted y yo pasaremos la eternidad con otras personas. Entonces es importante invertir nuestro tiempo y nuestros talentos en lo que determinará toda una eternidad. ¿Qué talentos tiene usted? Mire, hermana, fíjese que yo soy buena para hacer, eh, qué sé yo, frijoles fritos. Ayude a su vecina o a una persona que a lo mejor se atrasa porque tiene niños pequeños o porque no puede cumplir con todas sus obligaciones porque tiene muchas responsabilidades dentro de su casa. Pareciera ser extraño, pero a veces esos pequeños detalles hacen que las personas se vuelvan a Cristo, hacen que las personas busquen del Señor, porque ven nuestras actitudes que no nos interesa solamente como ganarlos para Cristo, sino también que su vida misma, que su testimonio pueda seguir avanzando en sus responsabilidades. Y luego encontramos, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál fin? El hecho de ser sobrios, el hecho de estar pendientes. Lo sobrio es lo contrario a ebrio. Y también velad en oración. Un ministerio de discipulado, un ministerio de evangelización, de pastoreo, de mentoreo en nuestra familia, porque podemos hacerlo en nuestra familia, si no está basada en la sobriedad y en la oración, si no está arraizada en la oración, será algo tan vulnerable, algo tan frágil, si yo baso mi enseñanza en lo que encontré en TikTok, por ejemplo. Y no estoy diciendo que TikTok sea malo, sino que si no está fundamentado en la palabra, sino en los pensamientos de alguien, estoy en problemas. Entonces, el fin de todas las cosas es que seamos sobrios y que estemos velando en oración. Luego el versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando vemos nosotros la carta a los Corintios, encontramos que hay tres cosas que prevalecen y ahora prevalece la fe, la esperanza y el amor. Pero dice el apóstol Pablo, yo puedo tener fe, puedo creer que las cosas van a suceder, pero si no tengo amor, de nada me sirve.
Entonces es importante y dice que, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Se requiere de mucho amor en los matrimonios. A veces tolerar, ceder, aprender a ceder, aprender aunque hayan cosas que a mí no me gustan. Sé que se requiere de mucha paciencia y sobre todo de mucho amor, porque a lo mejor hay cosas que vienen a relucir y que a nosotros a lo mejor no nos gustan, pero que vienen a salir con el paso del tiempo. Luego nos dice el versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, porque por esa práctica algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. El hecho de ser hospedador también requiere de mucho amor y también debe hacerlo sin murmuración. Yo creo que les he compartido el año 2011, más o menos, julio del 2011, participé por primera vez en un evento en Costa Rica, en un evento, Conferencia Internacional de la Palabra de Dios. Y me acuerdo que en esa ocasión tenía un costo el evento, pero esta iglesia lo que hacía era que miembros de la iglesia cedían un espacio para que una persona participante extranjera pudiera ir a vivir a su casa con un poquito de temor, porque quizás estamos un poquito en varias situaciones problemáticas en nuestro país, con un poquito de temor, dije yo, no, yo me voy para un hotel, y luego no sé qué. Pero al final opté por atender esta oportunidad que nos daban, porque eran más o menos 3, 4 días, y me recuerdo que me llevaron a una casa donde estaba cerca de la iglesia y esta señora, esta hermana, fue muy amable conmigo. Hasta el día de hoy he ido varias veces a Costa Rica y siempre que voy, a veces la he ido a visitar. Recuerdo que en una ocasión fui solamente porque se casaba su hija. Esos vínculos que se establecen a veces con las personas, son conexiones divinas que Dios nos permite pasar. Desde el 2011 a la fecha de hoy, la tengo en mis contactos y el Día de la Madre que lo celebran en agosto o para el cumpleaños, estoy ahí recordándome. Y me agradó tanto ese detalle que esta señora tuvo al poderme dar espacio en su casa sin conocerme. Y recuerdo que en esa ocasión me metió en problemas porque en ese tiempo yo no podía hacer pupusas muy bien. Oh, Angélica, tú eres salvadoreña, ¿por qué no nos haces pupusas? Y entonces sentí que me metió en un problema, pero hice como riguas, pero las hice. Y me sentía tan agradecida y siempre recuerdo que llegaba, siempre que iba, o en una ocasión se casó su hija, yo estaba presente porque me encantó tanto la actitud de esa mujer que me dio el espacio de poder llegar a su casa con toda la confianza y tener, pues, poder disfrutar y poder completar ese seminario. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de cristianos, debemos nosotros fomentar y debemos serlo. Y hay un detalle más que quiero mencionarles, que esta persona, cuando yo la veo y le escucho hablar, me recuerda mucho a mi mamá. Entonces, hay un afecto tan especial con ella. Que me ha permitido acercarme. Y yo de repente, Marisol, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte, quiero saber cómo te va y te recuerdo y te llevo mis oraciones y una serie de cosas que me permitió el Señor desde el 2011 hacer una amistad y tener una conexión con esta mujer que fue de mucha bendición. Y eso es lo que nos dice la Escritura: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Ministrarlo a otros como buenos administradores. ¿Qué dones tengo? Señor, aquí están. Aquí están mis dones, aquí están mis talentos, debo de ponerlos al servicio de los demás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces nos habla de aquí de hablar y de ministrar. Deben ser conforme a la palabra, perdón, conforme a la palabra y conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Luego encontramos en el versículo 12 cuáles padecimientos o cuáles padecimientos podemos experimentar como creyentes. Y dice: amados, a usted y a mí nos están hablando.
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera algo extraño. ¿Y por qué se extraña a usted si eso debería de ser normal? Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces nosotros debemos entender, gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, igual en la revelación de su gloria. Jesús no solo revela su sufrimiento, sino también revela su gloria. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, perdón, si no gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Entonces vemos que Jesús, debemos nosotros gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, igual en la revelación de su gloria. Y vemos que Jesús no solo revela su sufrimiento, sino también su gloria. Es contrario a lo que los seres humanos hacemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Revelamos nuestra gloria, pero los sufrimientos no. Revelamos todo aquello que nos pueda llenar de orgullo, pero lo que hemos pasado para lograr lo que tenemos ahorita o todas las disciplinas que el Señor ha puesto en nosotros para poder pues ubicarnos, esas no las revelamos. Jesús revela sus sufrimientos, pero también va a revelar su gloria. Y vemos que el ser humano solamente muchas veces solo revela su gloria y no los padecimientos, no lo que ha tenido que pasar para poder llegar donde está. Luego el versículo 14, si sois vituperados, ¿qué es vituperado? Es un insulto, es deshonrar a alguien, es criticarlo con dureza. ¡Qué bárbaro el hermano fulano de tal! Por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué me habló esa mujer fuerte y me dijo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Yo puedo ser vituperada, ser criticada con dureza por usar la palabra. Por supuesto que si la uso fuera de contexto porque estoy enojado con alguien, obviamente voy a ser criticada. Pero ser criticado con dureza por causa del nombre de Cristo es también vergüenza, es afrenta, es injuria, es menosprecio, es tener de menos a la gente. Ay, esa hermana que solo de Biblia nos habla, ¿y de qué más va a hablar? Si es lo que más conoce. Entonces, es una afrenta o deshonra pública sufrida por la fe. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, pero por vosotros también es glorificado. Y nos dice el versículo 15, así que después de todo esto, ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor o por andar escuchando y entrometiéndose en lo ajeno. Entonces nos enseña que podemos ser vituperados, pero también no padezcamos por ser homicidas, por matarle los sueños a la gente, por ser ladrón. Hay diversas definiciones de ladrón. Véalo, le robamos el tiempo al Señor, pasamos más ocupados en otras cosas. Malhechor, es decir, que hace las cosas mal, que está actuando de una forma incorrecta. Y de andar escuchando conversaciones y metiéndonos en cosas que no nos corresponden a nosotros. La Biblia dice, entremeterse en lo ajeno. Si fuéramos, si estuviera en un lenguaje salvadoreño, podría decirse, no dice sí, andar de metido. Bien, el versículo 16. Pero si alguno, mire qué bonito, que no suframos como malhechores, pero dice, pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por ello. Una de las tres ocasiones en la que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento es en Hechos 11:26 y Hechos 26:28. Los seguidores de Herodes eran llamados herodianos y del mismo modo los cristianos pueden haber significado sostenedores de Cristo.
La costumbre romana era que una persona adoptada por una familia noble usara como propio el nombre familiar con la terminación ianos. De modo que una persona adoptada en la familia de Domiciano podría llamarse de Domicio, perdón, podría llamarse Domiciano. De Antioquía, donde comenzó la costumbre, era una ciudad romana y por eso es probable que los cristianos puedan haber usado el nombre para mostrar que ellos habían sido adoptados a la familia de Cristo. Entonces, este versículo 16 dice, si alguno padece, no se avergüence, que no sea motivo de vergüenza, sino que glorifique a Dios en esta situación. Y luego el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en las cuales hemos estado en eventos o en el mismo culto y usted escucha llorar a un niño de su vecino o del otro módulo. ¿Cuál es nuestra reacción? Callen a ese niño. O si es un poquito más impulsiva, así como yo, o impulsivo, me dan ganas de ir a pegarle un nalgado que se esté quieto. No sé usted, pero al menos a mí yo sí ya lo he pensado y por eso lo estoy confesando y por eso estoy pidiendo perdón en este momento. Entonces, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, nosotros no podemos disciplinar a hijos ajenos. Los papás tienen que disciplinar a sus hijos. Un padre no disciplina a los hijos de la vecina, disciplina a los de su casa. Quizás hemos tenido la intención de corregir, pero no nos compete a nosotros. Por eso, muchas veces nos volvemos jueces de los demás y nos metemos en problemas. Entonces aquí nos está diciendo el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si usted es hijo, Dios lo tiene que corregir. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Qué va a pasar con aquellos que no están aceptando el Evangelio, que no están siendo obedientes? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo conociendo le cuesta aprender. Nosotros teniendo conocimiento bíblico a veces tenemos que aprender por la experiencia. Pero imagínense nosotros teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, a veces nos cuesta entender. Imagínense aquellos que no conocen del Señor. Se puede imaginar, por eso dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aquí no es padecer por homicidas, por andarnos metiendo en el ajeno, por andar haciendo cosas incorrectas, de malhechores, dice que debemos encomendar las almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros eh, nos hacen daño? ¿Desquitarnos? ¿Usted? No, yo sí. Me la voy a desquitar. Ujú. Muchas veces hemos tomado venganza, a veces hemos actuado mal, hemos actuado de forma violenta. Y el Señor nos llama en este versículo que todos los que padecemos según la voluntad de Dios, no debemos quejarnos. Debemos encomendar nuestras almas al fiel y creador. Debemos ser de encomendar nuestra alma a Dios. Pero no solamente encomendar, Señor, te pongo en tus manos esto, sino que también seguir haciendo el bien. Es difícil, por supuesto que es difícil. ¿Es muy agradable servirle a las personas que nos han hecho daño? No, pero eso es lo que nos manda la Escritura. Por eso nos enseña que debe existir ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque aún nosotros cuando le fallamos, cuando somos infieles, aún cuando nosotros no le obedecemos, Él permanece siendo fiel con nosotros. Y esa es la razón por la cual este versículo 19 termina diciéndonos que de los que padecemos según su voluntad, no debemos quejarnos. Debemos encomendar nuestra alma al fiel Creador y también continuar haciendo el bien. Esa es la instrucción que recibimos de parte de Dios en este capítulo, perdón, 4 de la primera carta de Pedro. Gracias por haberme acompañado. Espero haber compartido un momento lo que el Señor me ha permitido poder estudiar y aprender durante este capítulo 4. Les espero la próxima semana. Que el Señor les bendiga.